relaciona con el día de hoy del mosaico reflexivo. Ok. Bueno, buenas noches o tardes a todos. Ciertamente los saludamos con mucho cariño. Se nota que se está haciendo muchísimo esfuerzo en este momento para poder hacer esto posible, porque incluso sin la luz se están buscando esas maneras, pues, para poder incluso hacer llevar adelante, ¿no? Este compromiso, este propósito de la noche. Que este es un encuentro que, digamos, nosotros teníamos un buen tiempo queriendo hacer algo como esto, ¿no? Invitar a un grupo de colegas a hacer algo como lo que ahorita estamos llamando un mosaico reflexible para crear ciencia juntos, ¿no? Es como realmente el propósito, ¿no? La síntesis, la tesis de esta movida que queremos hacer. ¿Por qué un mosaico? Porque un mosaico es una imagen que se construye a partir de muchas teselas, ¿no? Así como hemos visto en los vitrales de las catedrales, por ejemplo. Hacemos toda una imagen a partir de muchas piezas que se unen juntas y algo así es como el propósito, la intención que nosotros queremos lograr con invitarlos a esta conversación, este tipo de espacios que queremos como que seguir llevando de forma permanente dentro de nuestro grupo y siempre pues estarían invitados. Por ahora vamos a querer hacer estas reuniones de forma virtual, siempre que se pueda, para discutir un tema de relevancia, discutir un tema de interés, para no con el propósito, por ejemplo, en este caso, de, digamos, profundizar en el conocimiento de la depresión o de la ansiedad o de la terapia de un específico enfoque. Puede que eso se logre en una reunión como esta, puede que nos llevemos aprendizajes con respecto a esto, pero en realidad esto lo queremos ver más como un encuentro de experiencias. Aquí hacer un contacto con la experiencia de, en este caso, Andrea Rivero como terapeuta, para poder nosotros también tener dentro de ese contacto, esa conexión, resonar con la manera en la que cuando hacemos nuestro trabajo como terapeutas o cuando hacemos nuestros estudios sobre la sintomatología, la conceptualización de la depresión o de la ansiedad o de cualquiera de los temas que estemos tratando en un momento dado, realmente pongamos en la conversación, sean estos aprendizajes que hemos tenido como profesionales aquí en una conversación, en un intercambio de esto, de quizás estas barreras que hemos podido estar encontrando a la hora de enfrentarnos a estos casos, a la hora de hacer frente a este sufrimiento humano, al momento de formular un caso, de tratar de entenderlo, de tratar de llevarlo a una operacionalización, de hacer un análisis funcional en este caso, así de, eh, o sea, conforme al enfoque. Eso es el propósito, esa es la reflexión, eso es lo que estamos buscando desde la flexibilidad psicológica del crear con estos mosaicos. Entonces, vamos a siempre tener un tema que en este caso la ponente va a presentar de forma concatenada para entonces tener nuestra de qué comer esta noche. Pero lo que realmente nos importa más va a venir siendo este intercambio y el cómo reflexionamos a partir de este aprendizaje que nos quiere compartir Andrea Rivero. Sí, muy probablemente ustedes la conocieron a ella o me conocieron a mí dentro de aulas, nos llamaron profesores, pero ahorita los estamos invitando como colegas, como todos aquí iguales, en igualdad de condiciones, queriendo hacer de esto una experiencia nutritiva, como siempre lo ha sido, tanto para ustedes como para nosotros realmente. Entonces, de eso se trata. Hoy vamos a conocer un caso con sintomatología depresiva y ansiosa que en algún momento de su carrera, de su práctica profesional, Andrea Rivero llevó a cabo un caso que ella atendió. Vamos a adentrarnos, vamos a conocer a este paciente, pero también con la experiencia de haber sido el terapeuta de este paciente. Entonces, nuevamente, los bienvenidos a todos, les agradecemos muchísimo su presencia, nos llena bastante, de verdad nos motiva muchísimo este tipo de espacios, seguir creando para y con ustedes. Y ya pues me callo un rato y me pongo a escuchar con ustedes.
Pueden estar, pueden utilizar el chat en cualquier momento de la reunión, pero después probablemente Andrea va a estar más atenta a preguntas, a cosas, a intervenciones, una vez que ella termine de plantear su caso, que es lo que ella está, su intención esta noche, y hacemos esa conversación a partir de este tema. ¿Ok? Muchas gracias. Vale, muchas gracias a nuestro colega Miguel Ángel por esa introducción. Y básicamente lo que quería comentar, ya lo acabo de decir. Realmente el día de hoy estoy muy agradecida de contar con su presencia, pero más allá de hablarles desde una posición terapeuta, experto, experiencia, es desde lo humano, desde incluso los errores, porque lo curioso es que este caso que les voy a presentar a continuación fue uno de los primeros casos con los que yo comencé a trabajar e introducirme dentro de, si bien quizás muchos colegas sepan, quizás no, parte de los enfoques contextuales. Entonces, me encontré con muchas barreras y dije, vamos a traer este caso, vamos a descomponerlo y vamos a crear entonces este mosaico reflexible para ver qué podemos aprender. ¿De acuerdo? Como lo ven, es a propósito de un caso con sintomatología depresiva y ansiosa. Pero yo quiero comenzar el día de hoy con unas palabras de Fabián Maero. Fabián Maero es uno de los grandes exponentes de hispanohablantes de la terapia aceptación y compromiso. También forma parte de los enfoques contextuales conductuales. Y Maero nos habla un poco sobre la depresión y nos dice lo siguiente. Cuando la vida se vuelve crónicamente dolorosa, por el motivo que sea, se hace muy difícil lidiar con los pequeños y grandes obstáculos que cotidianamente es necesario resolver para acceder a las consecuencias. Muy deseables, pero no inmediatas de las actividades vitales significativas. Socialización, proyectos personales, autocuidado, etc. En esta situación, las actividades tenderán a elegirse por su accesibilidad más que por la calidad de sus consecuencias. Quizás esta introducción suene un poco, vamos a ver de qué se trata, quizás entendamos, pero la idea de esta introducción con las palabras de Maero es entender este caso a través de lo que vamos a ver más adelante, denominamos un análisis funcional, que básicamente lo que quiero traerles el día de hoy es una propuesta de formulación de casos clínicos desde un modelo que Flexi ofreció y que Flexi desarrolló adaptándose también al modelo desarrollado por Ross Harris, que fue o es otro de los grandes autores y exponentes de las terapias contextuales, ¿sí? Entonces, de estas palabras de Maero, personalmente les comparto lo siguiente. Y dice así, si el paciente mantiene conocimiento sobre su malestar, su historia y todo este contexto, que entonces nos preguntamos como terapeutas qué promueve el mantenimiento de dichos repertorios conductuales poco funcionales. ¿Qué quiere decir esto, no? Porque no sé si se dan cuenta, pero a veces cuando estamos en consulta, muchas veces los pacientes vienen con una interpretación de su malestar. Dicen, no, es que yo sé que esto se debe a esto, en mi historia, yo entiendo que esto es por esto. Es como que de algún modo el paciente ya viene con un conocimiento previo de su malestar. E incluso muchos de ellos vienen con un conocimiento de lo que deberían hacer para sentirse mejor. Pero ocurre algo que está sucediendo en el paciente que no es capaz de llevar a cabo estas conductas más funcionales. ¿Qué está pasando? Entonces aquí quizás la pregunta o la respuesta a esta pregunta, y la vamos a ir resolviendo, si es que tiene resolución, es que habría que valorar las relaciones funcionales dentro de su contexto. En pocas palabras, poder observar cuáles son las consecuencias inmediatas que está tomando, que está adquiriendo de estos repertorios conductuales del paciente, que no son muy funcionales, pero que en ese momento, que a corto plazo, le otorgan algo, le refuerzan de algún modo. Son más accesibles y de algún modo siguen reforzando estas conductas poco funcionales. Y con esta breve introducción vamos de lleno entonces, perdón, a nuestro caso clínico. Cabe destacar que este paciente, algunos datos fueron levemente modificados, ¿sí? Ok, tenemos a un paciente de 42 años de edad, masculino,
casado, de profesión arquitecto y actualmente, o para el momento de la evaluación, se desempeñaba como docente universitario. Además, también tenía un negocio familiar junto a su padre. Era un taller de mecánica. Ok, vamos entonces a hablar un poco con la descripción del problema. Fíjense lo que siguiente. Ciertamente, toda formulación, toda historia, todo historial de un paciente inicia con el motivo de consulta, ¿sí? Entonces vamos a tratar esto como lo que se conoce como descripción del problema. Y por supuesto, cómo afecta este problema en la vida del paciente. Algo con lo cual el paciente abre esta primera consulta es referencia de síntomas depresivos. Y dice lo siguiente, él expresa, es que anteriormente o en el pasado había tenido episodios depresivos, pero había logrado salir con la ayuda de mis padres, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una primera queja, que es manifestar malestar frente a episodios recurrentes de sintomatología depresiva. Los asocia a eventos como el fallecimiento de su padre, ya vamos a hablar un poco sobre este contexto, y haber contraído COVID, describiendo ambas experiencias como traumáticas. Fíjense lo interesante y lo importante. Cuando un paciente llega a consulta y nos habla sobre su motivo de consulta, valga la redundancia, su motivo de estar allí, él nos habla sobre el dolor, sobre el malestar, sobre las dificultades, sobre todo esto, ¿no? Sobre qué es lo que le está costando, qué es lo que le está restando a su vida. Y bueno, básicamente podemos recoger o recopilar esto de la siguiente manera. Este paciente estaba expresando problemas para conciliar el sueño. Había una hipobulia, ¿sí? Abandono de su trabajo, problemas con su relación de pareja y sintomatología somática, muy de la mano con el tema de la ansiedad. Pero en esta formulación clínica y en cualquier tipo de formulación clínica, ojo con eso, no significa que con esto esté un enfoque contextual, no se lleva a cabo en ningún otro enfoque. Más allá del motivo de consulta, hay algo muy importante y lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Aunado a esto, es importante conocer el contexto de nuestro paciente, ¿no? Porque, como bien es sabido y como lo vamos a ir viendo a lo largo de esta discusión, esta formulación, las conductas del paciente no ocurren de forma aislada. Yo no me quedo únicamente con el malestar, con la tristeza o con la sintomatología depresiva o ansiosa, sino entender en qué contexto, en qué condiciones están ocurriendo estas respuestas conductuales del paciente. Con respuestas conductuales me refiero tanto lo que manifiesta públicamente como los eventos privados, es decir, pensamientos, emociones, incluso recuerdos, ¿sí? Entonces, un contexto más claro de este paciente, casado, tiene padre de una hija de 20 años y mantenía una relación bastante estrecha con su padre, ambos trabajaban en un taller mecánico. Docente universitario desde hace 19 años, para el momento de la evaluación presentaba dificultades motivacionales a la hora de dar clases, y está el tema de la hipobulia, específicamente para levantarse a primera hora de la mañana, y en ese momento también se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico. Un poco de todo esto es que el paciente a un año aproximadamente de haber asistido, o un año antes de haber asistido a consulta, había evidenciado dos eventos, como lo dice allí, el fallecimiento de su padre por COVID, e inmediatamente después, días como el día siguiente aproximadamente, el paciente es internado en el hospital también por COVID. Estuvo 40 días en el área de cuidados intensivos, es decir, este paciente podemos entender que no tuvo esta vivencia o esta oportunidad de experimentar lo que conocemos como la respuesta dolorosa o el duelo, ¿no? Porque, bueno, estuvo todo este tiempo internado, comentó que durante estos 40 días vivenció como muchos de sus acompañantes o muchos de los pacientes internados, mejor dicho, fallecían. También estuvo aproximadamente 3 días sin dormir, con lo cual comenzó a manifestar síntomas asociados a un síndrome de delirium, ¿sí? O con síndrome confusional, es decir, el paciente alucinaciones, parestesias y bueno, tuvo que ser medicado con Alpra para poder conciliar el sueño y comentó que después de poder conciliar el sueño, toda esta sintomatología desapareció. A partir de allí o a raíz de allí,
Entonces comienza todo este periodo que vamos a ver más adelante, ¿sí? Referente a la sintomatología del paciente. Fíjense, esto tiene que ver con lo que les comentaba hace un rato. Ciertamente un paciente llega con motivo de consulta, pero no requiere o no nos dice mucho de su demanda, ¿sí? Entonces, aquí hay una demanda del paciente, pero aún así no es una demanda terapéutica, no es una demanda operativa. Desde este enfoque ya vamos a entender un poquito por qué. A la hora de preguntarle al paciente, a nuestro paciente, cuál era o la razón o qué esperaba de este proceso, él comentó lo siguiente, un verbatim: quisiera ver diferente la muerte de mi padre, no sentirme tan mal al recordarme de él, era mi seguridad, quiero sentirme más seguro y menos triste. Fíjense que esta demanda es bastante interesante porque a la hora de evaluar todos estos repertorios conductuales y toda esta sintomatología que el paciente había manifestado, era muy concomitante con esta demanda. Básicamente el paciente hasta ahora en todo su historial había estado haciendo cosas, ya vamos a entender esto un poco más, para lograr esto por su propia cuenta, para ver o para no dolerle tanto la muerte de su padre, para no tener recuerdos sobre la muerte de su padre, para sentirse más seguro, para seguir con sus actividades diarias. El problema, ya lo vamos a ver en un ratico, es que no estos eventos privados, estos recuerdos, este malestar, eran respuestas ante un contexto que estaba muy presente en el paciente. El problema aquí no era ese malestar, sino precisamente lo que este paciente estaba llevando a cabo frente al malestar. Y ya vamos a entender también por qué. Entonces, quizás frente a esta demanda del consultante, una demanda bastante, digamos, si se quiere decir, no digamos mágica, religiosa o mágica, mejor dicho, pero sí una demanda: yo vengo aquí para que me cure, para que me haga sentir mejor, para esto, para, sí, una demanda inmediata, pero la pregunta aquí, quizás, o la pregunta hecha a este paciente de en función de qué esta demanda, es decir, ¿qué lograrías en tu vida? Ujú, exactamente. ¿Qué lograrías en tu vida si si obtienes esto? Supongamos que de algún modo, por arte de magia, este tema del dolor, del duelo frente a tu padre, o frente al fallecimiento de tu padre, ya no está el dolor, ya no están los recuerdos, ya no está el malestar. ¿Qué te verías haciendo? Y allí está la clave. No el malestar, no el, bueno, quiero dejar que de que duela, quiero dejar de pensar, de recordar, sino, ¿qué te verías haciendo si este malestar no estuviese presente en tu vida en estos momentos? ¿Por qué? Porque, bueno, a fin de cuentas, lo que queremos con nuestros pacientes no es que simplemente vaya y diga, ya me siento mejor, ya estoy bien. No, queremos que estos pacientes vivan una vida más plena, una vida comprometida con aspectos valiosos para ellos. Y si yo me quedo únicamente en el malestar, si yo me quedo únicamente en trabajar en que este paciente ya no sienta malestar y parto de que este malestar es una respuesta a un duelo que el paciente no pudo vivir por estar internado 40 días en un hospital y después todos los cuidados posteriores post-COVID porque sería muy complicado, entonces de algún modo le estaríamos prohibiendo a este paciente vivir su experiencia, vivir su duelo, le estaríamos minimizando y restando el derecho a este paciente de dolerle la pérdida de su padre, ¿sí? No sé si en este punto me voy explicando, igual vamos a ir. Ya saben que las preguntas, cualquier pregunta al final vamos a abordarlas. Pero sí, pasamos a esta pregunta de, ¿en función de qué está esta demanda? ¿Realmente es una demanda operativa? ¿Realmente como terapeuta puedo trabajar en esto? O más aún, coloquialmente, ¿qué tanto como terapeuta puedo controlar el malestar del paciente si es una respuesta frente a una pérdida? Entonces, pasamos ahora a una parte muy importante de estos enfoques que se conoce como análisis funcional. No sé si lo logran ver desde allí, pero voy a igualmente a leerles un poco lo que se conoce también por el otro nombre como operacionalización de conductas. ¿Qué es esto? ¿Cuál es la intencionalidad de esto? ¿No? La intencionalidad es buscar relaciones funcionales entre las conductas de los pacientes
en su contexto, perdón, en su entorno y la relación de estas conductas con su contexto, ¿sí? Es decir, quiero buscar las relaciones entre lo que el paciente hace, dice, ya sea externa o internamente, con su contexto. Porque como lo vimos hace un rato y como les comenté hace un rato, no podemos percibir al paciente únicamente como sintomatología. Como que, bueno, sí, el paciente manifiesta hipobulia, manifiesta una hipertiminis placentera orientada al polo de la tristeza, manifiesta pensamientos recurrentes catastrofizadores, ¿sí? Esos son síntomas. Pero si yo no uno estos síntomas, llamémoslo en este punto, conductas privadas, con un contexto, entonces puedo caer en patologizar y sobrediagnosticar al paciente, cuando realmente, y como vamos a ver a continuación, sus conductas eran una respuesta a su contexto, ¿sí? Entonces aquí tenemos dividido en tres elementos. Antecedentes, las conductas que ya les comenté que son conductas privadas, pensamientos, emociones, sentimientos, recuerdos, y conductas externas o conductas públicas, es decir, vamos a llamarlo conductas externalizantes, desde la impulsividad, desde el llanto, todo lo que el paciente expresa hacia su mundo externo. Y tenemos, por supuesto, consecuencias a corto y largo plazo. Entonces, entre los antecedentes de este paciente se pudieron evidenciar que estaba ciertamente eventos privados como el miedo a olvidar a su padre, sentimientos de incapacidad, el llanto involuntario, el retomar actividades laborales, específicamente el taller mecánico, pensamientos recurrentes sobre la muerte asociados a su vivencia de COVID y el insomnio, asociado también a esta experiencia de COVID y los síntomas somáticos. Fíjense que se evidenció cómo la presencia de estos eventos detonaban ciertas conductas en el paciente, en este paciente, nuestro paciente AS. Por ejemplo, respecto al miedo a olvidar a su padre y los sentimientos de incapacidad, nuestro paciente desarrolló rumia, en este caso como una conducta de darle vueltas y vueltas y vueltas a todos estos pensamientos, a todos estos recuerdos. Y por supuesto recrearse en el recuerdo de su padre, porque él decía, ok, tengo miedo de olvidar a mi padre, así que voy a valerme de todos los recuerdos, de todo lo que hemos vivido, porque no quiero que esto pase, ¿sí? Encontramos también respuestas privadas como estrés, ansiedad, respuestas públicas como evitar llorar, hablar con su hermana. ¿Por qué? Porque, bueno, el paciente encontraba que cada vez que lloraba se sentía mal. Venía entonces en la ansiedad, venían estos recuerdos, el malestar y dijo, ok, entonces voy a evitar llorar. Cuando tenga ganas de llorar, voy a evitarlo, porque si lo hago, entonces me voy a sentir peor. ¿Sí? Y también otra conducta que el paciente adoptaba mucho era hablar continuamente sobre los recuerdos de sus padres junto a su hermano o con su hermano. Estrés, ansiedad, sentimientos de incapacidad ante el manejo de estrés, síntomas somáticos. Esto era muy de la mano con el trabajo. El hecho de él intentar retomar el trabajo que compartía junto a su padre. Recordemos que aquí tenía este paciente, además de ser docente universitario, también tenía un taller junto a su padre y el contexto de imaginar siquiera o acercarse a iniciar esta actividad laboral o retomar la actividad del taller mecánico le generaba todas estas conductas privadas. Sentimiento de incapacidad, el paciente decía, no puedo hacerlo solo, ya mi padre no está. Estrés, ansiedad y sintomatología somática, presión, dolor en el cuello, em, taquicardia, ¿sí? Y esto lo llevó, dijo, bueno, por ahora no estoy listo para trabajar, así que abandono el trabajo. Fíjense cómo todas estas conductas son bastante distintas, pero ya vamos a entender un poquito más la funcionalidad, ¿no? Eh, Frente a los pensamientos recurrentes sobre la muerte, los acompañaban también conductas privadas como el miedo a dejar sola a su madre, a su familia, y también esta continuamente el paciente buscaba en internet técnicas de relajación, eh, escuchaba música, por ejemplo, le comunicaba continuamente su malestar a su esposa, pero era algo reiteradamente, era continuamente una y otra vez hablar sobre este malestar.
sobre estos miedos, sobre esta angustia. Y vamos a entender un poquito también cuáles eran las consecuencias de esto. Y también teníamos el hecho de que este paciente discutía mucho, racionalizaba enormemente todos estos pensamientos. Era como una lucha constante con su yo, con sus pensamientos. Bueno, esto está pasando, no, pero es que esto tiene que ser así, pero es que, sí, era una vivencia de este malestar de su mundo interno. Y bueno, por último también estaba el tema de miedo a recaer, la inquietud y por supuesto frente a este insomnio era algo que él inmediatamente tomaba medicación. ¿Por qué? Bueno, porque esto me ayuda a sentirme mejor, a dormir, a relajarme y a no recaer, porque él asociaba el insomnio con una recaída, con mi malestar, con mi enfermedad. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre consecuencias a corto y largo plazo. Dentro de las consecuencias a corto plazo de todas estas conductas, que son bastante variadas, encontramos que la primera era distraerse de su dolor de pérdida. ¿Por qué? Porque, bueno, cada vez que venía estos recuerdos o este miedo, mejor dicho, a olvidar a mi padre, yo hacía cualquier cosa para no olvidarlo, para que este miedo no se hiciera realidad. Entonces, recordaba a mi padre, hablaba o mejor dicho, él hablaba sobre su padre con su hermana, se recreaba en sus vivencias para así poder entonces distraerse de este dolor. El hecho de abandonar el trabajo lo ayudaba a minimizar la presión del momento del trabajo, de ok, no voy al trabajo, así que no me siento ansioso, no siento esta angustia, no siento esta presión, no siento este estrés o estas sensaciones de incapacidad. Disminuir su malestar y distraerse, porque bueno, si yo investigo en internet, por una razón de, bueno, ver qué tan mal estoy, qué tan enfermo estoy, buscar tips, buscar consejos en internet, técnicas de relajación para sentirme mejor. Y bueno, el tema de la medicación, la consecuencia a corto plazo era sentirme mejor, sentirme más relajado, porque para poder entonces funcionar. Esas eran consecuencias a corto plazo, pero lo curioso y lo que nos interesa de este análisis funcional son las consecuencias a largo plazo, que al parecer o aparentemente este paciente no estaba conectando. Este paciente no tenía una conexión con las consecuencias a largo plazo de todas las conductas que él estaba llevando a cabo. Y las consecuencias a largo plazo eran aumento del malestar, discusiones con su pareja, porque cada vez que su esposa lo veía a él en internet, o escuchando podcasts, o escuchando charlas de neuropsicólogos o de cualquier tema sobre ansiedad, depresión, la esposa se molestaba, además que lo presionaba mucho para que mejorara. Aumento de estrés, desmotivación, apatía, ansiedad, desesperación, sensación de volverse loco y aumento de pensamientos negativos. Uno dirá, ok, ¿cómo A lleva a B? Fíjense lo interesante, ¿no? Si nos situamos nuevamente en conductas, podemos ver que son variadas. Hay muchas conductas, pero la funcionalidad, la intencionalidad de todas estas conductas de este paciente en cuestión era, como lo vemos aquí a corto plazo, deshacerse, controlar, eliminar, minimizar, como lo querramos llamar, ese malestar, ¿no? Entonces, desde luego, como eran conductas que a corto plazo lograban esta satisfacción momentánea, porque bueno, si yo me siento mal por pensamientos sobre la muerte y yo me pongo a escuchar música, en ese momento me siento tranquilo, me distraigo, ¿no? Ocurre una distracción y perfecto. O si yo me siento inquieto por alguna sintomatología, entro a internet o hago cosas para contrarrestar esta preocupación, ¿sí? Esto es algo que que el paciente obtenía a corto plazo. Pero a largo plazo, como eran unas conductas tan, no solo nos quedamos con la frecuencia e intensidad, sino que eran conductas que a largo plazo no llevaban al paciente a nada. ¿Por qué? Volvemos a lo que hemos visto hasta ahora, los antecedentes, los recuerdos, el malestar, la pérdida estaba presente en su contexto inmediato. Entonces, el paciente quería deshacerse de algo que no tenía control. Por mucho que él quisiera borrar estos recuerdos, borrar el malestar, borrar la pérdida de su padre, borrar todo esto que vivió, experimentó cuando fue diagnosticado de COVID, él no tenía control de eso. Pero el paciente estaba convencido de que sí. Y de hecho esto lo podemos ver aquí abajo con estas reglas verbales y quizás para quienes no están muy familiarizados con esta terminología,
Cuando hablamos de reglas verbales, nos referimos a correlaciones, ¿sí? Correlaciones o relaciones causales del lenguaje que de algún modo dirigen una conducta. Entonces, aquí tenemos a este paciente que decía, bueno, si me siento mal, cualquier síntoma o patología de malestar, debo hacer algo para que no sea así. Entonces, me siento mal porque estoy recordando a mi padre, tengo que dejar de llorar o tengo que evitar llorar, tengo que distraerme, tengo que salir, tengo, ¿sí? Otra regla verbal, si lloro se detona el malestar, así que mejor debo evitar llorar para no sentirme mal, porque está mal llorar para el paciente. Cuando supere todos mis problemas de pareja, desaparecerán o cambiarán. Esto es algo que él repitió en la primera sesión, en la primera consulta, porque él decía que su problema eran los pensamientos y las emociones. Él decía, cuando yo logre controlar estos pensamientos y estas emociones, me voy a sentir mejor y mis problemas con mi pareja van a mejorar, ¿sí? Necesito estar bien para recuperar mi vida y algo que él también repetía mucho es, antes podía salir adelante con ayuda de mi padre, ahora que ya no está, me resulta difícil. Entonces, él a la hora de verse iniciando actividades decía, no puedo, o venían estos sentimientos de incapacidad, no puedo hacerlo solo, ahora que él no está, ¿cómo voy a hacer? Fíjense lo interesante de un análisis funcional, porque si nos hubiésemos quedado desde un primer momento con únicamente hacer una evaluación categorial, es decir, categoría nos referimos a identificar signos y síntomas y después compararlos con el DSM. Ah, claro, este paciente manifiesta sintomatología depresiva y ansiosa, pero ¿qué hago con ese diagnóstico? Llega mi paciente a consulta, sí, paciente con sintomatología ansiosa y depresiva. ¿Qué hago con ese diagnóstico? ¿Qué me dice ese diagnóstico de mi paciente? No me dice nada. Ahora, cuando yo descompongo este malestar del paciente en una estructura molar, una estructura más, vamos a llamarlo más operacionalizada de conductas, de antecedentes y de consecuencias, puedo entender entonces qué está pasando con este paciente, qué es lo que refuerza el malestar y por supuesto que de algún modo es realmente que va más allá de la depresión, de la ansiedad y entender que primero muchas de estas conductas del paciente son respuestas naturales a su pérdida y a su situación vivida. Y segundo, que realmente aquí el problema no es el malestar del paciente, sino lo que el paciente se veía haciendo frente a este malestar. No es el miedo a olvidar, porque desde luego son respuestas naturales a su pérdida, sino todo lo que el paciente hacía para no olvidarlo o para no tener este miedo, para minimizar este miedo. Entonces se veía inmerso en actividades, se veía inmerso en acciones que a la larga terminaban entonces aumentando el malestar. Y esto lo podemos ver de la siguiente manera, con las hipótesis de mantenimiento. Tenemos aquí que básicamente estas conductas que hemos descrito anteriormente, tanto privadas como públicas, se reforzaban negativamente. ¿Por qué? Porque al ser emitidas, las consecuencias a corto plazo me llevaban a evitar o a minimizar un estímulo aversivo. Es decir, a corto plazo me llevaban a controlar el malestar o a minimizar estos recuerdos dolorosos, ¿sí? O a no pensar en esto, o tener esto, o sí, evitar estos pensamientos sobre la muerte, o el hecho de evitar llorar para no detonar el malestar. Entonces ahí hablamos de un reforzamiento negativo, ¿sí? Esto es lo que planteamos para este paciente como una hipótesis de mantenimiento del malestar. Repito, más allá de la sintomatología depresiva, más allá de la sintomatología ansiosa, de los síntomas somáticos, la taquicardia, los pensamientos recurrentes, la catastrofización, está en lo que el paciente se veía haciendo frente al malestar y cómo estas acciones, cómo estas conductas se reforzaban negativamente. Porque claro, si yo encuentro que al hacer esto extingo, controlo, evito un estímulo aversivo, doloroso en este caso, recuerdos dolorosos, el mismo malestar, ¿sí? Entonces, wow, esto se refuerza a corto plazo, pero a largo plazo no estábamos viendo que estaba siendo muy funcional para el paciente porque, por ejemplo, a nivel laboral, que es lo más claro que quizás podemos ver allí, él decía, me siento mal yendo al trabajo, al taller mecánico, así que voy a dejar de ir. Pero el hecho de dejar de ir
estaba reforzando la apatía del paciente, estaba reforzando esta hipobulia del paciente, porque, ok, me mantengo sin hacer nada en casa porque ya no voy al trabajo, ahora ¿qué hago? De hecho, el paciente, al aislarse, se estaba alejando o se estaba minimizando o estaba así, estaba eh, alejándose de estímulos apetitivos, de reforzadores. Entonces ahí vemos una hipótesis de mantenimiento de esta sintomatología depresiva y ansiosa. Fíjense que, como lo mencioné aquí en el punto número 2, los eventos desencadenantes, al ser vivencias de carácter privado, y entendamos algo, las vivencias de carácter privado, las emociones, los pensamientos, desde esta perspectiva, tienes tú una perspectiva teórica que quizás en este punto no nos compete explorar de lleno por temas de tiempo y espacio, pero sí lo hablamos mucho en los talleres. Realmente los eventos privados no son el tema a controlar, porque son respuestas, son conductas. ¿Cómo yo puedo decirle a un paciente lo que les comentaba hace un rato, que ha vivenciado la pérdida de su padre? Bueno, ok, vamos a trabajar en que no sientas tristeza, en que no sientas dolor. Es restarle una respuesta natural a su contexto, a su vivencia. Entonces, como lo dice acá, los eventos privados son, al ser de carácter, las vivencias al ser de carácter privado, se siguen manifestando sin que el paciente tenga control alguno, por lo cual el malestar asociado regresa al poco tiempo. Es decir, aunque este paciente se mantenía llevando a cabo conductas evitativas del malestar, este resultado, esta consecuencia era muy corta, porque al día siguiente o más tarde regresaban los pensamientos, regresaba el miedo, regresaba estas ganas de llorar frente a la pérdida de su padre. ¿Y qué hacía el paciente? Repetía estas conductas, pero las consecuencias a largo plazo era seguir manteniendo el malestar tanto con su familia como consigo mismo. Y por último, las reglas verbales mencionadas anteriormente también estaban reforzando estas conductas, porque bueno, el contexto del paciente era un contexto muy, vamos a llamarlo, lo presionaba mucho para que mejorara, para que saliera de eso. Entonces, claro, él decía, si mi contexto, si mi familia me está presionando para sentirme bien, porque cuando me sienta bien es que voy a poder hacer mis cosas nuevamente, tengo que hacer algo, tengo que eliminar esto, tengo que hacer lo que esté dentro de mis manos para no sentir esto que estoy sintiendo, que es lo que habíamos visto hace un momento, era la demanda del paciente. Quiero que esto ya no me duela, quiero sentirme bien, quiero seguir adelante. Y aquí entonces venimos con otra interrogante. Si yo me quedo con esa demanda tal cual del paciente, que a su vez, lo acabamos de ver, el paciente ha venido llevando a cabo estas conductas para evitar, ¿qué estaría haciendo yo como terapeuta? Primero, si las conductas que el paciente ha estado llevando a cabo no han sido fructuosas, no han tenido buenos resultados, porque si fuese así no estuviese en consulta. Si yo mantengo y me quedo con esta demanda inicial de paciente, no operacionalizo esta demanda, no la vuelvo una demanda terapéutica u operativa, entonces estaría reforzando las mismas conductas poco funcionales o disfuncionales de mi paciente. Porque si mi paciente, sí, es que ya no quiero que me duela tanto. Ok, entonces vamos a trabajar para que esta tristeza no esté. O vamos a trabajar para que no te sientas mal frente a esto. ¿Sí? Entonces aquí quizás el tema no es el hecho de que ya no sientas tristeza, ya no pienses más en esto, sino vamos a ver qué proponemos, cuál es la propuesta, cuál fue mi propuesta terapéutica, y ya después voy a comentar algunos puntos relevantes de este caso antes de terminar y pasar a los comentarios de este paciente, ¿sí? Aquí les presento algo muy interesante, el Exaflex. El Exaflex es una conceptualización de casos que nos ofrece la terapia de aceptación y compromiso. Aquí quiero comentarles un poco desde este modelo teórico, qué observamos o qué observé en el paciente, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto al proceso de atención, es decir, al momento presente, este paciente estaba muy fusionado con el pasado. Todo eran sus recuerdos del pasado, el malestar, las vivencias de dolor, pero poco estaba en el presente, poco hablaba de lo que sucedía en este momento. Siempre estaba recordando o evocando recuerdos.
Y a la hora incluso de hablar sobre el futuro, el paciente lo evitaba a toda costa. Expresaba que no le gustaba pensar en el futuro porque le generaba ansiedad, ¿sí? En cuanto a la aceptación, como ya lo hemos visto, aquí a aceptación nos referimos no a tolerar, sino a una apertura emocional. ¿Qué tanto el paciente se permitía convivir con emociones aversivas o convivencias privadas aversivas? ¿Sí? Privadas, no externas, privadas. Emociones, recuerdos, ¿sí? El paciente, evidentemente, como lo vimos hace un rato, mantenía un control continuo de evitación de eventos privados. Con defusión. Para entender un poco la fusión y defusión, hablamos de fusión. Imagínense que estos son los pensamientos, emociones, todos estos eventos privados que hemos estado hablando, y este es el paciente. Es esto. Es una fusión, una identificación, sentir que, digamos, es uno con estos eventos privados. Entonces, no soy capaz de vivenciarlos como aspectos externos a mí, sino que soy estos eventos. Entonces, aquí este paciente manifestaba una fusión extrema con su historia de dolor, con su malestar, con estos pensamientos de no sé si puedo salir de esto, me voy a volver loco, esto es lo peor que me puede pasar. Y desde luego con su historia de insuficiencia, porque él decía, ya no está mi padre, ahora no puedo ser suficiente por mi propia cuenta, no puedo hacerlo solo, ¿sí? Y por último, los otros dos procesos, el yo contexto, para entender un poquito el yo contexto, es la capacidad de, vamos a verlo como el yo observador, el yo en perspectiva, ¿sí? Un yo que es capaz de entender que hay una serie de procesos ocurriendo, internos ocurriendo, y capaz de identificarlos y darse cuenta, ese yo observador. Aquí ciertamente este paciente se encontraba, como lo vimos hace un momento, con la fusión muy, pero muy identificado con su historia. Pero no era una historia muy agradable, sino una historia conceptual desde el malestar. El paciente no era él, era malestar, ¿sí? Entonces había un yo contenido, un yo fusionado con un concepto desde el malestar. Y bueno, en cuanto a acciones y valores, es decir, en cuanto a qué tanto el paciente se permitía hacer cosas que fuesen valiosas e importantes para él, aquí había, como lo vimos en el análisis funcional, había algo muy curioso. ¿Por qué? Porque por un lado oscilaba la apatía o predominaba la apatía, ¿sí? Es decir, no hago esto porque al hacerlo me genera malestar, así que evito ir, evito hacerlo, me quedo en casa. Pero también este paciente mencionaba algo muy interesante. Él decía, no, si yo tengo que hacer algo, yo lo hago por presión. Yo me puedo sentir mal, pero si siento presión, si siento este, vamos a llamarlo así, esta presión externa, tengo que hacerlo, yo lo hago. Por ejemplo, en la universidad, que le tocaba corregir exámenes, él decía, aunque me sienta mal, tenga todo este malestar, yo me obligo a hacerlo. Y uno dirá, ok, pero el paciente lo está haciendo, pero aquí hay algo muy valioso y muy interesante. El paciente no lo hacía por una decisión propia, sino por presiones externas, que era lo que estaba sucediendo con su familia. La familia lo presionaba a hacer cosas para salir de ese malestar, ¿sí? Y bueno, por último, hablamos aquí un poquito de los valores, las metas. Uy, llegó la luz. Valores, metas, barreras y objetivos terapéuticos que se llevaron a cabo con este paciente. Quiero comentarles algo muy curioso, fíjense. Ustedes dirán, bueno, muy probablemente este haya sido un caso excepcional, un caso bastante interesante, con buen resultado, y yo quiero comentarles algo. Y ya lo vamos a entender, ¿sí? Ya lo vamos a entender. Lo primero es que este paciente no continuó, ¿sí? Este paciente no logró o no dio como un inicio real al proceso terapéutico. Em, y a su vez, ahorita lo vamos a ver un poco en las reflexiones, fue un ejemplo de quizás el elemento que yo como terapeuta me di cuenta más adelante, incluso tiempo bastante prolongado de cosas que pude haber incluido para trabajar y para acompañar a este paciente. Pero quiero aquí traerles lo que yo como terapeuta se propuso
y incluso me hubiese gustado traer un poco más estructurado con el paciente, ¿sí? Ponerlo desde esta perspectiva con el paciente para discutirlo. El tema de los valores, es decir, qué elementos eran importantes para este paciente, evidentemente su relación de pareja, su familia y la docencia. En cuanto a las metas, aunque si bien no se pudo hablar mucho con este paciente sobre metas, porque cada vez que se intentaba identificarlas, es decir, acciones, objetivos, este paciente se mostraba un poco renuente por la ansiedad o como una respuesta a la ansiedad para no sentirse ansioso, o mejor dicho, otra respuesta evitativa. Él comunicó dos metas. La primera, poder comunicarse con su esposa y la segunda, levantarse de la cama durante sus días de pesadez. Él decía que eso era lo que más le dificultaba. Los días por la mañana, levantarse. Y bueno, aquí vemos barreras, es decir, qué era lo que le impedía a este paciente accionar, cumplir con estas metas. Lo primero, como lo hemos visto y les comenté, una fusión bastante extrema con los eventos privados y las reglas verbales sobre el bienestar. Porque bueno, él decía, hasta que yo no me siento bien, yo no puedo hacer mis cosas. Entonces, viene el malestar, significa que no me siento bien. Así que todavía no me puedo activar, no me puedo direccionar a hacer cosas encaminadas hacia mis valores, hacia mi relación de pareja, hacia mi familia, hacia mi docencia. Es algo muy paradójico si lo queremos ver, porque ¿cómo podemos promover o cómo el paciente podía sentirse mejor si en este intento de bienestar se estaba alejando de cosas que a él le gustaban? Si en este intento de bienestar, en lugar de ir a trabajar, se aislaba. Si en este intento de búsqueda de bienestar, en lugar de comunicar, eh, comunicarse con su pareja, con su familia, él optaba por conductas, por ejemplo, y ahorita voy a hablar un poquito sobre esto, sobre, por ejemplo, la rumia, ¿sí? Era muy paradójico porque en este intento de buscar sentirse mejor, se sentía peor, porque hasta que yo no me sienta bien, no voy a hacer esto. Entonces, si me estoy privando de estos reforzadores, ¿cómo me voy a sentir bien? Y aquí teníamos algo muy interesante en la CSR1. Esto se conoce en la analítica funcional como conductas clínicamente relevantes, ¿sí? Es decir, este paciente en consulta, en contexto, llevaba a cabo ciertas conductas que tenían una equivalencia con sus conductas externas, con sus conductas con sus familiares, con el resto. Muy bien, Ana. Y estas conductas, y voy a entender voy aquí a imprimirles algo muy interesante. La primera de ellas es un término que utilizo mucho, que es la catarsis compulsiva, historia de dolor, ¿sí? Y esto nos lleva, por último, a las reflexiones de este mosaico reflexible. La primera, como terapeutas, convertir la demanda del paciente en una demanda operativa. Es muy importante porque nos ayuda a no quedarnos fusionados con el malestar del paciente y convertir el proceso en una extensión de reforzadores de conductas depresivas y ansiosas. ¿A qué me refiero con esto? De que si también nos hubiésemos quedado con esta demanda inicial del paciente de que no quiero tener estos recuerdos, quiero sentirme bien, y hubiésemos hilado un proceso a estas demandas, hubiésemos reforzado de algún modo las mismas conductas que ya el paciente venía llevando a cabo, de evitación, de control, ¿sí? Y por último, permitirnos identificar nuestras propias reacciones frente a la historia del paciente es una forma de acercarnos a modelar conductas más funcionales y comprometidas a sus valores. Lo que les comentaba. Quizás si se recuerdan o uno de tengo un recuerdo, y es lo que siempre comparto, de que como estudiantes de psicología escuchábamos mucho, bueno, hay que trabajar desde la disociación instrumental, y es muy cierto, pero eso no implica que no sintamos, no implica que no nos veamos tocados o no nos veamos incluso perturbados o movilizados por las historias o reacciones de los pacientes. De hecho, cuando nos sentimos movilizados o reaccionamos de forma privada ante estas conductas del paciente, es una señal, es como una brújula que nos indica, hey, aquí está pasando algo. Quizás esto que el paciente me está haciendo sentir es algo que ocurre fuera de su contexto y podemos entonces traerlo acá, trabajarlo, modelar conductas más funcionales para que el paciente entonces pueda vincularse de una forma más funcional consigo mismo y con su contexto. Ejemplo,
la catarsis compulsiva, ¿sí? En lugar de permitir que este paciente hablara continuamente, una y otra vez, buscar esta equivalencia, esta funcionalidad de este paciente de qué función encuentras en hablar continuamente de tu malestar. ¿Qué tanto ocurre en tu día a día? Y ocurría porque lo hacía con su esposa. ¿Y cuáles son las consecuencias? Y esa misma reacción yo identifiqué que estaba experimentando, solamente que en lugar de traerla, de modelarla, me la guardé, porque bueno, porque como terapeutas no podemos permitirnos sentirnos así, nos quedamos entonces cuestionándonos y podemos estar perdiendo una oportunidad bastante enriquecedora de modelar conductas del paciente. Y de algún modo, con estas reflexiones llegamos entonces antes de pasar a las preguntas, si las hay, a este cierre de este primer encuentro virtual por parte de Flexi, donde, como les comento, quise hablarles más allá del experto, es desde el lado incluso más humano, de errores. Por eso dije, voy a traer este caso, porque en esta fecha o para este tiempo transcurrido, más de 2 años, hay cosas que yo reconozco que no hubiese hecho como terapeuta. Y esto es muy valioso, porque estoy segura que mi Andrea del pasado se hubiese cuestionado, hubiese dicho, no, no vales como terapeuta, hiciste esto mal o no lo hiciste. Ahora lo reconozco y digo, vale, ahora sé que esto no es funcional, vamos a modelarlo, vamos a modificarlo y vamos entonces a aprender de estas experiencias. Y eso es lo que yo también quería entregarles el día de hoy, de cómo las experiencias como terapeutas también nos moldean, nos ayudan a ir mejorando y a ir modelando incluso nuestras posturas y nuestros propios estilos terapéuticos. Muchas gracias por estar presentes y bueno, si hay preguntas o alguna intervención o reflexión inclusive, recuerden que este espacio no es asimétrico, sino estamos en el mismo barco, está aperturado el chat, ¿sí? O el micrófono. Puedo ver aquí que habían puesto. Yo quisiera, buenas noches, yo quisiera decir algo que pensé mientras escuchaba el caso. Y era con respecto, o sea, algo una palabra que se me vino mucho a la mente, era como esta constancia que tenía el paciente de evitar, ¿sí? Evitar ya sea eventos privados, evitar la incomodidad, evitar pensar o sentir, qué sé yo. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a leer sobre el ACT y sobre las terapias contextuales, conductuales y todo esto, yo hubo un momento en el que decía como que no, bueno, lo principal es eliminar la evitación. O sea, la evitación es mala, hay que eliminar la evitación de la vida, que esto con lo otro. Y yo me acuerdo que en una clase que yo tuve con el grupo de ética, Ricardo, él decía que una de las funciones principales que tiene la evitación es como las personas evitamos porque no nos queremos sentir peor. O sea, yo estoy evitando ya sea hacer, decir, pensar eh, X o Y cosas, simplemente porque no quiero que este malestar que tengo ahorita empeore, crezca. Ujú, Porque si de por sí ya me siento mal, el pensar en hacer algo que puede que incremente mi malestar a corto plazo, es como que no, o sea, no quiero eso. Y menciono esto porque me gusta mucho esto de evaluar realmente qué función hay detrás de cada conducta y no simplemente quedarse con, quizá con la superficie, no sé, ujú. sino ir más allá. Bien. Muy bien, Víctor, muchas gracias por tu aporte y ciertamente quiero hacer aquí para complementar lo que nuestro colega Víctor menciona. Fíjense que actualmente los exponentes de AT hispanohablantes están optando por no hablar de evitación experiencial, ¿sí? Sino hablar de incluso de inflexibilidad psicológica. ¿Por qué? Porque es que realmente aquí el problema no es la evitación. La evitación es una conducta que ha evolucionado con nosotros los seres humanos, es una conducta que viene del lenguaje inclusive, porque lo vimos, es aprendida. Incluso antes de yo evitar algo directamente o contingencialmente, yo lo aprendo. Yo no necesito saber que el fuego quema para yo alejarme del fuego. Yo lo escucho y ya. Allí está la evitación. La evitación está allí para protegernos.
El problema de la evitación es cuando se vuelve disfuncional. Lo que vimos aquí en el análisis funcional de nuestro paciente. Aquí el tema no era simplemente distraerse del dolor, ¿sí? Porque bueno, si yo me siento triste por la pérdida de mi padre o de un familiar y yo me pongo a ver televisión, eso es evitación, pero ¿hasta qué punto me está comprometiendo a mí en la consecución de mis valores? En nada. Ahora, si yo entonces, por ejemplo, cada vez que evidencio alguno de estos eventos privados, como el dolor, el malestar, las ganas incluso de llorar, y yo me veo haciendo cosas para no experimentar esto, y estas cosas a su vez, como lo vemos en este caso, me están aislando, me están alejando del malestar, perdón, me están alejando de mis valores, de mi familia, de mi trabajo, allí sí hablaríamos de una evitación patológica o disfuncional. Entonces, gracias, Ana, por estar conectada con tus datos desde el mercado. Entonces ahí está el punto. No quedarnos únicamente en la evitación, 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 porque es que todos evitamos. Todos en mayor o menor grado evitamos en nuestra vida porque es una conducta que ha evolucionado para permitirnos responder a nuestro entorno. El problema es cuando esta conducta nos desconecta y nos desvía de nuestros valores. ¿Sí? Gracias, Víctor. ¿Alguna otra apreciación más que quieran comentar? Con ese mismo sentido de lo que tú comentas, el Ahorita, mismo análisis funcional te ayuda realmente a evaluar esas consecuencias y en esas consecuencias muchas veces se evalúa esa misma, esta distanciamiento que tú mencionas del paciente con estas cosas que son significativas para él y también, por supuesto, el tiempo que el paciente ha estado dedicando a ese hábito de la evitación, el tiempo que el paciente no es solo evitar que en efecto puede que ha sido evolucionado, ha sido aprendido como una conducta autoprotectora, pero es un evitar que me hace permanecer mucho tiempo dedicando esfuerzos, dedicando energía, quizás dentro de hasta esa misma rumia se establece como una misma evitación o una estrategia de control emocional, porque trato de pensarlo excesivamente para darle una respuesta a esa ansiedad, darle una respuesta a esto que no me gusta en mi contexto. Y ahí está, pues, o sea, todo el tiempo y toda la energía que el paciente ha estado dedicando en eso que pudo haber sido redireccionado incluso a una actividad, a una acción comprometida que lo acerque a eso que él considere valioso. y ciertamente, ahí de ahí llegaba la inflexibilidad, porque más allá de, por ejemplo, permitirme llorar, voy a evitar llorar para no sentirme mal, para no sentir em, que viene este miedo a olvidar a mi padre, así que voy a hacer, eran como conductas muy inflexibles, ¿sí? Entonces allí tenemos también el por qué muchos autores prefieren usar el término de inflexibilidad más que el de evitación. Incluso utilizan control en lugar de evitación. Carlos, habías levantado la mano. Sí, había levantado la mano. Creo que tu caso me llega muy de cerca y realmente lo siento muy de cerca porque precisamente la semana pasada tengo un caso que tiene unas características bastante similares. Sí, es una paciente que fue psiquiátrica y está diagnosticada con un cuadro ansioso depresivo bastante importante y sus estrategias de evitación también son bastante parecidas a esta. Y muchas veces ella, por lo menos, yo la tengo que ver el día de mañana, ¿no? Porque la vi la semana pasada. Pero algo que pareció interesante también a mí en ese momento fue que, por ejemplo, la forma en la que ella muchas veces percibía el esfuerzo que su familia hacía para ayudarla, para que estuviera bien, ella lo percibía y lo tomaba como una exigencia de su familia hacia ella de que tengo que mejorar. Entonces desde allí también se decía a sí misma de que se exigía también a sí misma de que tengo que mejorar y se decía también y negaba su propio malestar, diciéndose yo estoy bien, yo no estoy mal. Entonces me parece sumamente interesante incluso tus reflexiones y tu posición al final sobre reconocer tus propios errores, porque tengo un caso que tiene muchas características similares y creo que es importante la reflexión final sobre nuestra posición como terapeutas, que al final
tenemos que tener una apertura, ¿no? Porque podemos muchas veces estar muy enfocados en quitar el malestar al paciente y evitar o entrar con ellos en ese proceso de evitación y más allá de ayudarlos, pudiéramos más bien estar prolongando esa situación. Entonces, creo que desde allí, bueno, no sé, es una conexión bastante interesante porque precisamente el día de mañana la tengo que atender, ¿no? Y yo en buena medida también, hace poco tiempo he estado también interesándome mucho por las terapias con evidencia científica, por el análisis funcional de la conducta. Y esto me ayuda también a comprender un poco y tu caso me da también una orientación bastante interesante y creo que es bastante importante, ¿no? Y una guía bastante importante, sobre todo la forma en que conceptualizamos ciertas cosas, la forma en la que muchas veces también nosotros, a veces de forma involuntaria, ¿no? Por queriendo evitar el malestar al paciente o, o fusionándonos con esa demanda del paciente, terminamos más bien aunándonos a esa evitación de ese dolor y ese malestar. Entonces creo que tus reflexiones finales me parecieron muy maravillosas, sobre todo la posición de nosotros como terapeutas poder reconocer nuestras barreras y poder reconocer también que hay cosas que de repente pudimos haber hecho diferentes y creo que eso es lo importante de estos encuentros, ¿no? De aprender, por ejemplo, de, ok, ella tuvo ciertos equívocos en estos sentidos. Yo puedo aprender de su experiencia, yo puedo aprender de estos desaciertos que tuvo en ese momento y también eso me ayuda a mí a verlo, a estar pendiente y a yo tal vez no tener este mismo desacierto con este paciente o con esta paciente que tiene unas características bastante similares y que me toca ver, por ejemplo, el día de mañana. Gracias por tu interés, realmente, y bueno, por compartir la funcionalidad y lo que te llevas de este encuentro, porque básicamente ese era el objetivo, que pudiéramos nutrirnos. Y fíjate, yo, que lo que comentabas referente a tu paciente y esta demanda de, bueno, es que tengo que sentirme bien, tengo que mejorar. Aquí iría la pregunta, en función de qué está ese querer mejorar. ¿Qué te llevaría? ¿Qué te verías haciendo? ¿Sí? Ahí esa necesidad, esa importancia de conectar. No quedarnos únicamente con eliminar el síntoma, sino que hay más allá del malestar. ¿Qué te ves haciendo que enriquezca tu vida? ¿Sí? Y ciertamente, aquí María Fábrega también comentó sobre esta perspectiva despatologizante de la evitación. ¿Sí? Gracias. ¿Algún otro colega, un último comentario para poder entonces cerrar? Profe, bueno, iba a decir profesor, parece que todavía tengo esto de profesor, pero Miguel Ángel. ¿Me escuchas? Ok, vale. Tenemos Sí, grabado este encuentro, ¿no? sí, tenemos grabado el encuentro. La grabación Ok. incluso se me había eh, interrumpido un momento porque también se me fue la luz a mitad de la reunión. Ha estado bastante... creo que no podemos seguir pautando esto los jueves. Los jueves como que es mal yuyu. Pero bueno, en efecto, sí, realmente haciendo Flepsi, es cierto que hay un propósito aquí de... Un propósito secundario, quizás, de difusión, ¿no? De hacer saber cosas que nosotros hemos descubierto, hacer saber enfoques, hacer saber técnicas, hacer saber escuelas de pensamiento con las que nos hemos hecho afines en nuestra práctica. Pero realmente más que eso es una oportunidad o un querer abrir un espacio, una mirada reflexiva a nuestro propio hacer profesional, ¿no? La manera en donde nos queremos incluso de cierta forma vulnerar también, ¿no? Al gremio y ofrecer estas experiencias propias. Eh, entonces, hacer Flexi, más allá de eso, de la simple difusión, también es una forma de conectar con esto, de poner mi experiencia al servicio de otros colegas, de respetar también la experiencia de otros colegas y llevarlo todo esto, ¿no? A nuestro trabajo y enriquecernos de forma mutua porque siempre han sido muy valiosas realmente estos espacios de conversación, ¿no? De intercambio. Em, y bueno, ciertamente
hay muchas cosas que también yo he resonado con este mismo caso, y en pacientes que también tengo simultáneamente en este momento, pacientes, también incluso en mi propia experiencia con este meollo de la evitación, ¿no? Pero eh, dentro de todo, pues también está entonces este interés, ¿no? Al seguir buscando otras perspectivas, ver cómo yo nutro mi propio criterio, mi propio hacer profesional, la manera en la que construimos este mosaico entre todos. Y por eso entonces, de verdad, nuevamente agradecemos a las personas que están aquí presentes. Así, sinvergüenzamente, y me disculpan el neologismo, pero también les hago la promoción de que a propósito de la depresión, Flepsi en abril va a abrir un taller para el tratamiento de la depresión la, con la activación conductual, también incluyendo aspectos de la terapia de aceptación de compromiso, con la misma Andrea Rivero, esta eminencia que tenemos aquí que nos ha compartido su experiencia hoy. Em, entonces, si están interesados, pues esa información se les puede hacer llegar en Flepsi porque vamos a tener esos encuentros presenciales, teóricos y prácticos el mes que viene, dentro de aproximadamente un mes. Y pues bueno, viene mucho al caso, ¿no? Ya que estamos entonces dándonos en el tema con este fenómeno de la depresión. Sí. Y bueno, también como Miguel Ángel comentó, un primer momento queremos invitar a ustedes como colegas, si más adelante quisieran unirse a este espacio para presentar desde su propio abordaje, su propio enfoque terapéutico, algún caso clínico, están más que bienvenidos porque esto no es únicamente de Flexi, esto es, como su nombre le dice, un mosaico reflexible. Es un mosaico que construimos todos desde el conocimiento, ¿sí? Y no Así solo que este presentación de espacio es casos, realmente estos espacios, aquí podemos hasta hablar de una serie de Amazon, ¿ok? Realmente buscamos es un tema y expandir pues una conversación, abrir un espacio a partir de un tema siempre con mucho, eh, recalcando bastante que en igualdad de condiciones. Nosotros simplemente estamos haciendo la invitación a la llamada, pero no es algo como que controlamos, como que somos expertos, no es algo que queremos convencerlos a ustedes de una verdad absoluta, de un enfoque que supere a todos los demás, sino de compartir estas perspectivas y no necesariamente siempre vamos a ser nosotros los ponentes, como comenta Andrea Carolina, estamos muy interesados en escuchar cualquier aporte que quiera darle una voz a cualquier colega que quiera hacerlo por un medio como este. entonces, bueno. Eh, si no hay más comentarios, Paola había agradecido porque, bueno, es como su introducción a estos enfoques contextuales. Eso nos interesa también, compartir enfoques, compartir perspectivas. Y muchas gracias nuevamente por estar presente, por quedarse. Sé que el tema de la luz jugó a muchos. Igual vamos a buscar maneras, creo que le vamos a estar informando dónde pueden acceder a esta grabación. Quienes deseen verla nuevamente, quienes quizás deseen incluso profundizar un poco más. Obviamente nuestro canal de Flipsy y nuestras cuentas están abiertas para que se comuniquen, para eso estamos acá. Y bueno, de verdad, muchas gracias. Eso, espero que nos podamos ver pronto en otro encuentro virtual. Y un abrazo, Denise. Entonces, tengan una feliz noche.